Entonces, bienvenido a toda la gente al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es... Trinidad García, de la Universidad Carlos III de Madrid. Qué rico verte, querida, después de mucho tiempo. Ha sido un intento de planificar esta grabación, ¿no? Pero finalmente aquí estamos. Quisiera empezar preguntándote estas cosas para aprender lo que está dinamizándote, retardándote, ¿no? Preocupándote, interesándote. ¿Qué pasa con la profe? Pues pasa la planificación. La planificación es lo que te dinamiza y lo que te retrasa. Es interesante, ¿no? Porque uno planifica, Mm, uno proyecta, uno planea, uno intenta organizar y la vida ocurre, que es, que es supongo lo que tiene que ser, ¿no? Y nos habla de los intentos, ¿no?, que hacemos las personas por atrapar mm. lo que nos pasa, pero que también tenemos que aceptar que a veces es imposible. Bueno, a veces no, en general es imposible, ¿no? Nos construimos la ilusión de que podemos No, gestionar y planificarlo todo y que además la IA nos va a ayudar, es la pero no cosa es así. interesante. Tenemos más tecnologías de comunicación y es menos costoso comunicar a través de Mm, distancia grande entre México y España en este caso, pero se debe arreglar todas las cosas. En mi mm, vida hay menos espontaneidad, ujú. ¿no? Sí, Y sí. es una tendencia dentro de mí, no simplemente en la cultura, ¿no? Sí. Eh, Bueno, yo creo que por suerte la cultura está ahí y en el fondo creo que si hay algo que nos va a salvar es eso, junto con la creatividad. mm, Hace unos meses hablaba en una clase que tengo la fortuna de impartir sobre cooperación cultural y discutía con las estudiantes y los estudiantes sobre el hecho de qué significa cooperar y qué significa cooperar en cultura, ¿no? Y realmente, si no entendemos que hay cosas que se pueden prever, que el donante puede planificar y que el donante puede eh, prever o creer lo que el otro necesita, cooperar es hacer algo juntos. Y entonces ningún proyecto de cooperación puede prosperar si es algo meramente impuesto, si no parte del diálogo, si no parte de entender la cultura del otro, aunque sea Me acordé. eh, para construir algo físico, una infraestructura, ¿no? Si no tenemos en cuenta la cultura de la contraparte, del otro, si no se convierte en un amigo, en un socio, si no entendemos qué piensa, cómo comprende el mundo, es imposible hacer nada. Entonces yo creo que lo que podamos hacer en términos positivos y constructivos tiene que venir de la cooperación y de la cultura y de la creatividad. Sí, Y, porque en efecto tenemos cada vez más medios, sí, pero sí, nos cuestan más las mediaciones, ¿no? oh, totalmente. Y de hecho, estos elementos, estos temas importan en tu obra académica. Has publicado un montón de libros, de ensayos, etcétera. Y muchos de tus intentos tienen en común la cuestión de la cultura o la creatividad o los medios y cooperación, ¿no? Sí. En el fondo siempre he hecho más investigación o he podido o he empezado por escribir más sobre los aspectos industriales o de política pública o de regulación, pero en el fondo te das cuenta que muchas veces las industrias culturales son impensables sin una mínima cooperación, ¿no? Una película es un proyecto de cooperación, además de una actividad industrial y económica. No hay película, no hay obra de teatro sin gente cooperando. Es imposible trabajando junta, ¿no?
Entonces, sí, cada vez pienso más en eso, cada vez pienso más, aunque por supuesto me interesan aspectos no tan divertidos o sexys como la regulación y las políticas Muy y sexy. la economía, ¿no? Y la economía de las empresas, pero sí, pienso cada vez más en eso, en la Y cooperación. en términos de políticas públicas, ¿no? De comunicación y de tele, de cine, de plataformas, ¿cuáles son los intereses tuyos en este momento? ¿Cuáles son, ¿no? Las áreas de concentración actualmente para ti? Pues en los últimos años, en el grupo en el que yo trabajo, que se llama Diversidad Audiovisual, hemos estado con proyectos que han intentado comprender el impacto de los global streamers en este mercado, en el mercado español, pero también más ampliamente, ¿no? En el contexto iberoamericano o euroamericano, sobre todo en cuestiones de debates que ya son clásicos para nosotros, ¿no? Lo local, lo global, lo transnacional, el proteccionismo de las cuotas, el imperialismo de las obras, ¿no? Muchas cosas resuenan y hay algunos debates que se van como actualizando, ¿no? Pero hay muchos otros que se van retomando. Y a mí en especial también me ha interesado bastante en los últimos años el tema de la descubribilidad, la discoverability, que tiene muchas implicaciones, creo, ¿no? En estas miles de referencias que siempre tenemos, en toda esta información que circula, qué se ve, qué no se ve, qué se nos hace evidente, qué se nos oculta, ¿no? Y qué mecanismos hay y cuántos más intermediarios y cada vez más intermediarios, a diferencia de lo que antes nos era evidente, ¿no? Y todo el lugar que las infraestructuras ocupan en todo esto, que es fundamental, fuera de la capacidad de control de los estados-nación, fuera de la capacidad de auditoría, ¿no? De los reguladores tradicionales. Todo esto tiene una complejidad de capas, muchas capas que, es complicado abordar, muy complicado. Profe Trini, mencionaste imperialismo mediático, imperialismo cultural, cuestiones, ¿no? De poder, pero mucha gente en las últimas 2, 3 décadas dicen que ahora estos conceptos no importan, ¿no? Gracias a la diversidad cultural, a la nueva tecnología, ¿no? A la idea de Hollywood, por ejemplo, está en un momento riesgoso, bla, 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 bla. Pero ya para ti, estos conceptos, y estoy de acuerdo, importan y se puede reutilizarlos aunque en nuevos contextos. ¿Tengo razón? Yo tiendo a verlo de esa manera también. Lo que pasa es que tenemos que hacer un esfuerzo grande por actualizar los debates y por intentar aportar evidencia en la medida de lo posible, ¿no? Para decir que, bueno, ni todo es negro ni todo es blanco. Esto es así. El poder o los flujos de cómo circulan las obras no tiene nada que ver, lógicamente. Hoy con hace 20 y hace 40 años. Esto es bastante evidente. Pero yo creo que si encendemos la tele, o sea, si yo enciendo ahora mismo la tele, yo voy a ver en la pantalla una serie de iconos, una serie de apps que están predeterminadas, prenegociadas y han venido preinstaladas. Y yo hay algunas que no puedo quitar de mi pantalla. Y a través de esas apps, yo voy a acceder a contenidos bajo demanda, algunos, otros no, el flujo tradicional, ¿no? Es todo cada vez como mucho más complejo. Entonces, ¿qué ejemplo? ¿El concepto de programación no nos sirve? Bueno, cuidado, yo creo que se ha transformado, pero sigue existiendo porque en esos catálogos hay una lógica programática. Hay una lógica programática, hay una forma en la que se presentan las obras y hay una forma en la que las obras
enlazan las unas en las otras, que es algo a lo cual nos entrenó ya YouTube hace 20 años, ¿no? No. Y Entonces, a mí me... hay géneros que tenemos desde hace un siglo o en algunos casos 2 o 3 siglos, ¿no? Sí, sí. Pero que por supuesto hay muchas cosas nuevas. La ficción seriada de pocos minutos y menos episodios, ¿no? En otros formatos, por supuesto, por supuesto. Entonces, que igual no podemos hablar de programación y hay que hablar de transprogramación, no Ujú. lo sé. Que no podemos hablar de macrogéneros, o sí, pero a mí siempre me interesan ver las continuidades, me parece que es productivo ver las continuidades y las rupturas, porque las rupturas nunca son, bueno, hasta aquí, ¿no? Creo que la historia de los medios y nuestro propio campo ya tiene una cierta madurez y eso lo hemos aprendido. Entonces, los nuevos medios, los nuevos medios, ¿no? ¿Qué es esto de los nuevos medios, no? O las novedades que trae la IA, bueno, las cosas sí, pero otras cosas y otros conceptos yo creo que siguen teniendo su utilidad, obviamente explicándolos bien, discutiendo, encontrando evidencia que lo acompañe. Yo tiendo a verlo de esa manera. Y No sé tú. inevitablemente un elemento aquí es lenguaje y sobre todo las lenguas de los poderes imperialistas, ¿no? Del pasado y del presente. En como el intercambio internacional, el español, el inglés, el portugués importan muchísimo. Y en cada instancia, ¿no? Más o menos, la mayoría de las películas, programas televisivos, etcétera, exportados no vienen desde Gran Bretaña, desde España, desde Portugal, vienen de Brasil, de los Estados Unidos, de América Latina. Y en este contexto quisiera preguntarte sobre la condición de español en la circulación de drama, de ideas, de los medios en general y cómo está para España como, ¿no? Parte del norte global, pero con esta producción gigante en Venezuela, en México, en Colombia, en Argentina, etcétera. Mm. Pues aquí hay algo interesante que hemos observado, porque España se ha convertido para algunos de estos agentes en un centro de producción y muy potente. Se ha producido mucho en España durante los últimos años. Hay una discusión acerca de lo que se ha producido y realmente cuánto esto aporta a la diversidad y al tejido productivo, porque la IP, la propiedad intelectual de buena parte de esas obras, no necesariamente ha quedado en manos de empresas nacionales, y esto es una discusión también. Pero es verdad que ha permitido, yo creo que hay más o menos acuerdo y hay datos que permiten pensar que el audiovisual español hecho en España circula más que antes. Sin embargo, también a cuenta de un proyecto europeo en el que hemos estado, que se llama Reboot, hemos visto, por ejemplo, en términos de largometrajes, que el cine europeo, que también es una construcción, eh, es una idea, no circula. Entonces, circulan algunas cosas en algunas ventanas. Y una cosa es la circulación y otra cosa es el consumo, de lo cual sabemos muy poco, por no decir nada, porque las ventanas tradicionales con sus métodos clásicos, ¿no? De medición, razonablemente acordados por la propia industria, son las que, bueno, conviven con otras ventanas y otros métodos. Y entonces este momento para mí es muy interesante en el audiovisual porque una de las cosas que está en juego, de la cual hablamos muy poco, es
cuál va a ser el sistema futuro de medición de consumos y de prácticas y la unidad de medida. Porque tenemos a muchos agentes queriendo imponer, ¿no? su vara para medir, queriendo decir los clics por aquí, 3 segundos por allí, 1 minuto por allí, ¿no? ¿Qué es ver? ¿Qué es oír? ¿Qué es leer en este entorno? Entonces, sin querer perderme por ese jardín, yo creo que España tiene una producción que circula más. Quienes entienden mucho más de esto dicen que eso no es obra española, que no toda es obra española, y esta es una discusión interesante. ¿Es español porque se haya hecho en España? ¿No? Entonces hablas de los service, ¿no? Lo que los Sí, les llaman los exacto, service, o sea, cuando exacto. Amazon o Netflix viene a España porque hay la tecnología, hay la paz, ¿no? Sí, las Hay infraestructuras, sí. infraestructura, mucha Oh, gente habla inglés, bla, bla, bla. Juego de Tronos. sí, exacto. Un segundo. Momentito. Tu- Tuvimos una pequeña pausa porque Pedro Sánchez y su mujer estuvieron a la puerta de la profe buscando un espacio seguro desde Vox, yo creo. Pero ya están dentro de la cocina y todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Pero en serio, Estábamos con los service, ¿no? estuvimos hablando sobre los servicios, ¿no? Y Mm, si podrías explicar un poco sobre los servicios, había mencionado el Juego de Tronos como ujú. instancia clásica. Lo que son los servicios y lo que es tu opinión sobre los servicios y el rol gubernamental en atraer, ¿no? Hollywood. Sí. Yo creo que un poco de contexto puede ser importante. Después de la pandemia, en, en Europa se decidió apoyar con dinero la recuperación, ¿no? En sus distintas dimensiones. Y una apuesta del gobierno español fue dedicar fondos europeos a apoyar la cultura en general, pero yo diría la audiovisual como industria en particular. No es el único sector que recibió ayuda, pero digamos que dentro del sector cultural, las industrias audiovisuales en concreto tuvieron una importancia mayor que otras como destino de la ayuda. Y de hecho se puede buscar en la hemeroteca, en la prensa, el presidente hizo un viaje a Estados Unidos, a Los Ángeles, para hablar de las bondades de nuestras infraestructuras, nuestros paisajes, nuestro patrimonio histórico y cultural, y lo bueno y lo importante que era considerar España como un destino, ¿no? De shooting in Spain. Y de hecho existía una cierta tradición, algunas regiones tenían ya incentivos fiscales, todo esto aceleró todavía más esa dinámica y de hecho en Canarias, las Islas Canarias son una de las comunidades autónomas que ha desarrollado esto con mucha potencia, pero de la mano de esta cuestión ha venido, o sea, al principio había mucha alegría, ¿no? Qué bien, que vienen, hay trabajo, mucho trabajo, mucha gente, muchos equipos muy buenos, con la agenda completa, pero conforme han ido pasando los años, empezaron a aparecer las voces críticas, ¿no? Sobre la propiedad intelectual de las obras, quién retiene esa propiedad intelectual, sobre las condiciones con poco o ningún margen para la negociación que este tipo de agentes imponen a las productoras más pequeñas o a todos en general. Y sobre el hecho de que, claro, yo creo que también estas empresas han ido
cambiando a lo largo de estos años, ¿no? De hecho, el tipo de obra que han ido generando o encargando ha ido cambiando, tienen perfil muy distinto, ¿no? Amazon Prime Video es una cosa y pues HBO es otra, pero la realidad es que en muchas regiones este tema del service se ha convertido en una actividad económica muy legítima, muy importante, pero la gran pregunta que muchos nos hemos hecho durante tantos años es, el día que el service sea más barato en otra parte, ¿qué? El día que ya llegó la inteligencia artificial, haga el castillo y no necesitemos el castillo de Peñafiel, ¿qué? Pues Sí, no, ese día ha llegado y ahora veremos lo que no, es pasa. el problema con la globalización del capitalismo, no la competencia hacia el subterráneo, ¿no? En Uh -huh. términos de países ofreciendo costos menos para producir coches o pelis. Pero Sí, también sí. ahora tenemos, como dices, el rol de la IA. Uh -huh. Es otra cosa. Yo soy aficionado de policíacas Ajá. y me gustan mucho la oportunidad de ver policíacas aquí en México que son por ejemplo, de Galicia, ¿no? Con escenas naturales increíbles. Y me interesa mucho que 95% del diálogo está en castellano y 5 en gallego. Este 5 de gallego es para atraer fondos de la región, ¿no? Para Pues esto es mostrar. algo, sí, hay una peculiaridad para la industria española que a veces no se comprende bien, creo yo, que tiene que ver con que España es un país organizado con una descentralización importante en algunos ámbitos, entre otros el de la cultura. Y por lo tanto, en aquellas comunidades autónomas que así lo desean, existe la posibilidad de desarrollar una política audiovisual propia y una política propia también en términos lingüísticos, educativos, ¿no? Y existen en algunas comunidades como la gallega, la vasca, la catalana, agencias. Se llama la Agencia Gallega de Industrias Culturales, la Agencia Catalana, etcétera. Entonces tenemos un entramado institucional y un entramado legal, donde además es posible ir más allá, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay un apoyo preferente para, ¿no? Porque también lo interesante es que convivimos con el espacio económico europeo. Y por tanto, las medidas que se pongan en marcha no pueden alterar la libre competencia. Entonces, esto es muy interesante en la discusión, ¿no?, sobre políticas porque, por un lado, ¿no?, hemos adoptado la Convención de UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales, que dice claramente que los estados tienen la potestad de establecer políticas compensatorias o políticas que estimen oportuno para proteger y fomentar, ¿no?, sus expresiones culturales, pero al mismo tiempo, ¿no?, tenemos la sombra de la política de competencia y el libre mercado, donde, ¿no?, hay que ir calibrando qué se puede hacer y qué no hacer. Entonces, no está formulado de manera que se diga solo puede ser en gallego, porque no es posible, pero sí en términos positivos, ¿no? Es un mérito preferente, digamos, es deseable. Entonces, este entramado también genera, la palabra no es desigualdades, pero genera situaciones muy distintas al interior del Estado. Situaciones muy No, distintas al interior del por Estado. supuesto, es muy diferente acá, porque hay como casi 70 lenguajes indígenas en México, pero no tienen esta formación política como Galicia, Cataluña, País Vasco, ¿no? Con poder, con una cierta autonomía, ¿no? Constitucional, etcétera. Entonces, no Pero tenemos dos claro, también, pero es importante decir que esto tiene un respaldo jurídico. Es verdad que hay algo que tiene que ver con la voluntad política de hacerlo, pero
antes esto está en la Constitución, el Ah, reconocimiento de las lenguas y su cooficialidad en los territorios. España es un país que ha adoptado la Convención de la UNESCO, es decir, hay elementos que permiten que eso después se pueda desarrollar. Y esto es bastante, importante porque también. si estamos pensando hace solo 50 años, fue ilegal hablar euskera fuera de la casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, 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 ¿No? sí. ¿No? Durante la Entonces, dictadura. claro, donde existen realidades multiculturales muy patentes, porque existen en todas partes, Sí. esto es evidente, el movimiento de las personas no se puede detener, aunque se quiera. eh, Esta realidad tú la puedes ignorar Sí. o la puedes reconocer e intentar gestionar. No, exacto. Tengo dos gatos aquí, profe. Una gata es mexicana, ¿no? Y el otro es vasco, ¿no? Me Mm. mudó desde Madrid conmigo, pero nuestro problema comunicativo es que él habla solo euskera y no puedo comunicar en euskera, profe. Tenemos Para esta mí hay, frontera entre nosotras. Con la mexicana es fácil, ¿no? por eso la noción de diversidad yo creo que es muy importante si se entiende bien, porque la diversidad tiene que ser interna y externa, ¿no? Tiene que ser, Sí, claro. no existe la diversidad solamente cuando te puede interesar a ti. Y de hecho, has escrito hace una década un ensayo Ya sobre... no me acuerdo, lo de hace una década yo no me Ah, acuerdo. perdón, yo soy más No, no, experto en sí. tu bibliografía que tú. Eh, Escribiste un ensayo muy importante hace una década sobre la Convención de Diversidad Cultural y las implicaciones para España, consecuencias de su ratificación, ¿no? Sí, ¿Recuerdas un poco tu bastante argumento? crítico. Sí, sí, Ok, bastante crítico, de ok, sí. hecho. Entonces, Sí, sí. Y sigo pensando lo mismo, pero, ¿cuál era la crítica? pero creo Ya que tienes esta perspectiva, pues la idea era que había que pasar, había que dar un paso más allá de la retórica. ¿ok? La idea era que había, además de adoptar el documento, había que darle vida. Y pongo un ejemplo muy concreto. En la convención está en el preámbulo de la ley del cine, pero no está en el preámbulo y que por lo tanto afecta a la producción cinematográfica, digamos, y a la cultura cinematográfica y al patrimonio cinematográfico. Pero no está en la ley que regula lo que en Europa se llaman los servicios de comunicación audiovisual. No está en ese preámbulo. Cosa que no tiene sentido realmente. Mm, Si tú adoptas un tratado de esta naturaleza y apuestas por él, lo importante es intentar darle vida, ¿no? Y utilizarlo justamente, porque para eso creo yo que está, para que sea el fundamento de tus políticas públicas, ¿no? Y que sirva para avanzar en lo que se considere, ¿no? Que hay que avanzar o que hay que apoyar. Yo sigo más o menos pensando lo mismo, pero también reconozco que es mejor, que es bueno que exista y que a veces vamos muy lento y a veces vamos un poco hacia atrás, a veces bastante adelante, a veces un paso al lado, pero bueno, no hay que desistir, hay que insistir. Para mí es interesante los argumentos tradicionales en favor de cine nacional, ¿no? O en favor de protección, en comillas, contra Hollywood, o en favor de drama televisivo, o ahora hacer regulación de las plataformas no gringas. Es presentar a la gente el rostro nacional de su propio país, Mm. su propia región, su propio lenguaje, ¿no? Para ofrecer la oportunidad
de criticar la nación, ¿no? En términos de demografía, en términos de sexismo, en términos de racismo, en términos de orgullo, en términos de herencia de la época de oro, ¿no? En términos Ujú, ujú. literarios españoles o en términos cinematográficos mexicanos. Pero es la idea, ¿no? Que con un cine nacional, con nuestras propias historias, con nuestra propia literatura, con nuestro propio drama, bla, 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 hay esta capacidad de mejorar la sociedad, ¿no? Por el rostro crítico. Pero por otro lado, hay la necesidad económica industrial que mencionaste. ¿Quién va a pagar por eso? Etcétera, etcétera. Ujú. Y un problema muchas veces con la idea de la excepción cultural o ¿no? diversidad cultural, todas cosas así, es que realmente, estos cines nacionales, etcétera, están dominados por hombres blancos, clase media alta, ¿no? Y sus historias y sus visiones de la nación, de la región, del lenguaje. Y no ofrecen realmente un espejo. Pobrecitos. Perdón, estoy compartiendo la lástima con los mexicanos aquí en la calle. Mis amigos lloran. Hola. Y por supuesto es mi responsabilidad porque ganó Inglaterra anoche aquí. Ujú. Bueno, pero en serio, entiendes mi punto, yo creo que muchas veces la retórica de la diversidad cultural es para crear un espejo hacia la nación. Pero la realidad Totalmente. es que no es un espejo para productores dominantes del pasado. Y se está usando muchas veces subvención pública con impuestos de las clases populares, ¿no? Para apoyar clase media y sus propias historias. Por eso yo creo que es importante todo lo que tiene que ver con las iniciativas más de base social, digamos, ¿no? Toda la producción cultural de base, lo que llamamos cultura de base, que surge como manifestación de intereses, de ganas de expresarse, de base comunitaria, digamos, ¿no? Que eso encuentre alguna vía para concretarse y que luego también todo eso que se apoya pueda distribuirse, porque esta es la cuestión también, ¿no? Yo creo que hemos aprendido ya hace mucho tiempo y lo sabemos, que el cuello de botella está en la distribución y que por lo tanto hay que hacer más esfuerzos para que la distribución sea distinta, que existan ventanas diferentes, maneras distintas de circular, que puedan sacar a la luz todo eso que además hay que apoyar. Eh, es como con el debate de las cuotas, ¿no? Cuando las cuotas no hacen más que simplemente esconder proteccionismo o en realidad intentar defenderse de algo que viene de un lugar determinado. Cuando tal vez la discusión es, bueno, lo que habría que pensar es cómo hacemos para ver más cosas de más sitios, ¿no? Multiplicar que veamos no solamente lo nuestro o lo que evitar que venga de un lugar, sino que veamos más de más lugares, ¿no? Que tenga distintas fuentes y trabajar para que justamente lo que se llama la diversidad off-screen, ¿no? Mejore. Yo creo que eso es una preocupación que yo creo que en la cual hemos ganado, o sea, creo que es algo que ha salido a la luz, pero también creo que a veces algunos discursos sobre la diversidad, por estar muy centrados en reivindicaciones que eran muy necesarias pero que son más recientes, hacen que nos olvidemos de otras cuestiones más transversales como pueden ser la de clase o la de etnia, que no han desaparecido. Entonces, el tema es cuando juntamos, ¿no? Cuando juntamos cuestiones de género, de diversidad funcional, en fin, de origen nacional, con otras más clásicas, que a veces a mí me da la impresión de que se pierden un poco de vista, pero que también son determinantes, son muy importantes. Entonces,
Yo siempre intento estar al día, me cuesta mucho a veces, de qué se hace en políticas públicas en distintos lugares, porque eso es interesante para ver ideas nuevas. Creo que hay políticas que están como muy agotadas y creo que ahí también hace falta que la academia haga un esfuerzo por conectar, ¿no? Con las administraciones, con quienes están en las instituciones, porque necesitamos, no porque nosotros tengamos la receta ni mucho menos, sino porque hay que pensar en cosas nuevas, hay que ensayar cosas nuevas, porque las políticas del pasado yo creo que en muchos casos están agotadas. Y todo lo que tiene que ver con derechos culturales, por ejemplo, cosas como yo hablaba con mis alumnos este cuatrimestre, he tenido industrias culturales, y les preguntaba, ¿cómo habéis usado el bono joven? ¿No? Un dinero que se da entre los 18 y ya no recuerdo qué edad, 400 euros. ¿En qué habéis usado? Yo quería saber, ¿en qué habéis usado el bono joven? Bueno, pues un poco de todo y mucho Netflix y mucho Spotify, pero también muchos libros y mucho teatro. Eh, Interesante. eh, Mi hija menor de 11 está leyendo un libro cada semana y de como 500 páginas, wow, ¿no? Y insiste en libro material. El papá, yo estoy leyendo en el pinche teléfono. Ella, no, no, no para mí, gracias, papi. Muy interesante algunas tendencias y mucha gente ahora están comprando los discos tradicionales para oír a la música, los sí, LP. Y hay sí, nuevas fábricas en los Estados Unidos, en muchas ciudades, para fabricar los LPs. sí. ¿Sabes qué creo que necesitamos en nuestro campo? Lo que pasa es que, claro, tiene su parte sexy y no tan sexy, ¿no? Necesitamos mucho estudio más como clásico sobre prácticas culturales, consumos culturales. Es en el sentido antropológico clásico de qué hace la gente. O sea, a mí me gustaría pasar una temporada viendo cómo consume la gente audiovisual. O sea, pero exactamente qué hace, ¿no? En qué dispositivos, cómo, haciendo qué ve, dónde. Esto nos falta, ahí siempre en comunicación siempre ha sido más difícil estudiar esto, No, ¿no? y mira, porque toda la gente nos dice Pero que el pasado no importa, solo el momento. Los jóvenes no quieren el pasado, pero perdón, los jóvenes, las jóvenes sobre todo, son Swiftians de Taylor Swift. ¿Y cuál era la canción clave de su boda? I Wanna Hold Your Hand, con Paul McCartney, total, ¿no? Hay total. provincias importantes, porque hay turismo a través del mundo con intereses en la monarquía de España, la monarquía pasada de Francia, la monarquía actual en Gran Bretaña. Hay Sí. personas de todas las edades viajando a través de Obviamente, arqueología. obviamente, sí, obviamente eso se resignifica, es evidente que hay una resignificación, ¿no? Que hay una relectura, que tal. Pero eso tiene no, tiene un sentido, eso cumple una función. Y eso es lo que yo creo que se nos escapa mucho, se nos escapa mucho. Yo no sé, cuando encuentres gente haciendo el trabajo de ese del bueno, nos cuentas. Profe, una de las cosas bonitas en tu obra es que muchas veces estás colaborando en equipos de investigación y nacional y transnacional. Y estoy pensando en, por ejemplo, tu libro Diversidad e Industria Audiovisual, el desafío Ujú. cultural del siglo XXI, Que con, tiene, sí, 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 con con Luis nuestro equipo. Albornoz, nuestro amigo y tu colega, ¿no? Sí. Y cuando dices que es el desafío, es lo que Mm. en el subtítulo, ¿qué significa para ti? Supongo que vuelvo un poco a lo que decía al principio. Si no, si no somos capaces de gestionar la diversidad, si no somos capaces de gestionar que somos diferentes y no nos aceptamos,
no podemos hacer nada juntos. Y si no hacemos nada juntos, que eso es cooperar, es imposible vivir. La, la, tenemos que entender que solos podemos ir a alguna parte rápido, pero nunca vamos a ir lejos. Nunca. Ni vamos a durar mucho tiempo solos. Es imposible. Y por lo tanto, tenemos que vivir juntas y juntos. Y esto hay que gestionarlo. Y esto es un desafío, porque antes podíamos nacer en un barrio, vivir en ese barrio muchísimo tiempo y tener los vecinos muchísimo tiempo. Pero eso ya es lo raro. Lo raro es que alguien esté toda su vida en un barrio con los mismos vecinos. Es al revés. A mí me gusta mucho, no sé si lo has escuchado, el último disco de Drexler, de Jorge Drexler. Bueno, tiene alguna canción fantástica que habla sobre este tema, ¿no? Dice que somos una especie en viaje, nos definimos por el movimiento y tenemos que interactuar con los demás. Entonces, ese es un desafío. Si no gestionamos la diversidad, no podemos relacionarlos bien, ¿no? Y ahí la cultura tiene un papel fundamental para ayudarnos. Eso es lo que creo, ¿no? Más allá de cómo eso se manifiesta en las industrias culturales, que es lo que a mí especialmente me interesa, o el audiovisual, ¿no? Y qué hace o no la política pública para eso, ¿no? Pero en el fondo supongo que esa es un poco la preocupación. Y si podríamos, quisiera regresar al tema de Europa, ¿no? Y porque mencionaste en una manera un poco crítica la fantasía del cine europeo, ¿no? Y un problema siempre con la UE y otras partes es que realmente el lenguaje dominante y compartido es inglés, ¿no? Cuando hay citas de la UE, todo en inglés, ¿no? ¿No? Em, Eso dicho, y por supuesto también hay la cuestión de la dominación de Francia y de Alemania, ¿no? De la dirección de las políticas públicas de la UE. Pero para ti hay esperanza, hay un punto, hay posibilidades en términos de esta fantasía de desde hace 40 años de Jacques Lang, ¿no? Y otras personas, de una esfera contrahegemónica de la UE en el sector audiovisual. Bueno, yo creo que contrahegemónico es una palabra importante. No sé, yo creo que los vientos han cambiado. Em, los vientos han cambiado y esta idea de esfera pública sobre la que tanto y también ha trabajado, por ejemplo, Philip Schlesinger, y ha escrito además sobre los últimos tiempos sobre ello, que es difícil de visualizar. A mí me cuesta mucho visualizar. Dicho esto, también creo que es importante esa idea, porque al final aunque tenga tensiones muy fuertes, aunque esté sometida, ¿no?, a dos almas todo el tiempo, es verdad que hay cosas. Eh, Hay toda una generación que se considera europea. Hay, como dice Alphonse Martinel, que es de quien yo he aprendido poquito, no por él, sino por mí, sobre cooperación. El programa Erasmus ha hecho más por Europa que muchas políticas, ¿no? Un programa con muy poco dinero por parte de la Unión y con un gran esfuerzo por parte de las familias. Ese programa, que es de cooperación educativa, ha hecho más por la cooperación cultural y la idea de Europa que muchas otras cosas. Y yo estoy bastante de acuerdo. Y los programas y el espíritu del Consejo de Europa también han hecho muchísimo. Y es verdad que el cine europeo circula mejor dentro de Europa de lo que circulaba antes. Y hay redes en Europa a propósito del ámbito industrial que existen, que no existirían, creo yo, ¿eh?
Dicho esto, el cine europeo, obviamente, es una ficción, ¿no? Ahí están los mercados grandes que históricamente que tienen su peso luego, ¿no? En eso que circula. Es innegable, es así. Las cinematografías pequeñas lo tienen muy difícil. Pero como ocurre también en América Latina, ¿no? Los países centroamericanos siempre lo han tenido mucho más difícil que Argentina, Brasil y México, con su talla y su capacidad dentro de los problemas, ¿no? La cantidad de películas que se hacen. Bueno, yo prefiero ser optimista, pero también hay que ser críticos, sí, sí, sin lugar a dudas. Y estamos en un momento actual de mucha controversia sobre las Ujú, plataformas gringas como Apple o como dicen ustedes los gachupines, Apple, ¿no? ujú. Apple, Google, Amazon, Microsoft, etcétera, ¿no? Y la UE considerando muchas veces la posibilidad de hacer regulaciones, ¿no? Para controlar la influencia de estas cosas también por la IA, no solo por el cine, etcétera. Y la dominación en general de la Internet y los métodos de comunicar, ¿no? Por estas corporaciones y los Estados Unidos amenazando la idea de como aranceles terribles contra algún intento democrático de controlar las plataformas gringas desde la UE. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Y si o no se podría estimular, irónicamente, el sector cultural de la UE con fondos desde impuestos, ¿no? Pagados por Apple, Amazon, etcétera. Pues en esto soy un poco menos optimista porque creo que hemos llegado un poco tarde. Creo que ha faltado mucha iniciativa, mucha iniciativa. Creo que en los últimos años los países más grandes se han dado cuenta del error cometido porque aquí hay un tema con las infraestructuras y un tema no menor, porque aunque hagamos eso, que me parecería bien, ¿no? Con un impuesto, una serie de fondos o un mecanismo de redistribución, digamos, que se pudieran apoyar algunas iniciativas de base cultural, en el fondo, el canal, el caño, la antena, ¿no? La distribución física, material, las granjas de datos, de servidores y los datos cómo circulan, hace claro, ¿quién tiene la llave? Y ese es un tema. Es un tema. Yo me interesé hace muchísimos años, era una rara aquí junto con algunos otros colegas, por la privatización del espectro radioeléctrico, ¿no? Que es algo común, es un bien público en definitiva, ¿no? Y cómo toda esta transición a la digitalización de los distintos servicios hacía que ese uso se controlara cada vez más y más y más y más y se redirigiera a determinados servicios o a determinados operadores, ¿no? Esto es como la siguiente película, la siguiente pantalla, mucho más complicada y existe normativa, la Unión Europea designa lo que son grandes agentes, ¿no? Que hay que controlar en algunos elementos, pero seguimos pensando, tenemos recomendaciones, tenemos decálogos, tenemos buenas prácticas, ¿no? Como la inteligencia artificial, pero no la verdad. Tenemos una buena ley, una ley más o menos sobre protección de datos personales, pero, pero no hay una capacidad de control muy, muy pequeña acerca de lo que ocurre, ¿no? El de la privacidad yo creo que es un debate también urgentísimo, sobre todo con los menores de edad, y la gestión de los datos, de la imagen de las personas, de la voz de las personas, y que en ningún caso eso queda en la Unión Europea. Está claro, bueno, ¿qué estamos usando para conversar? ¿Dónde queda esta Ah, información alojada?
No, exacto. ¿Dónde queda esta información alojada? Sí, 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 totalmente. Entonces, aún estando de acuerdo que eso es interesante y además me parece que es lo mínimo que se puede hacer, Ujú. el debate gordo y difícil es cómo tenemos alguna clase de infraestructura alternativa o de capacidad de supervisión de las que existen para tener garantías mínimas. No, y realmente, por ejemplo, se debe luchar contra la privatización de servicios públicos que implican el uso de datos personales, porque muchas veces, por ejemplo, en el sector de la salud, ¿quién llega? Gringolandia. Gringolandia quiere, está al punto de controlar realmente, ¿no? Los datos duros de personas usando en Gran Bretaña el Servicio Nacional de Salud. Sí, sí, sí. Además, datos que están en la legislación de todos los países como sensibles, ¿no? Además de la orientación que pueda tener una persona sobre distintas cosas, es datos duros, como dices tú, como la talla, el color de los ojos, el ADN, la huella, ¿no? Exacto. Y Etcétera. Amazon, por ejemplo, quiere aumentar sus intereses hacia seguro de salud. Tiene perfiles de nosotras y nosotros sobre nuestros Absoluto. consumos. Porque hemos visto pelis y porque hemos visto series. ¡Ah! Ajá, ¡Ulala! exacto. Y ¡Ulala! necesitas este tipo de gafa o algo así. Em, Eh, Profe, quisiera hacer una pregunta más, si puedo, y después sí. de recibir tu respuesta, quisiera ofrecerte la oportunidad de añadir algo de tu elección para concluir nuestra conversación para mí muy productiva. Podría ser un tema totalmente nuevo, ¿no? O puede ser algo conectado con la conversación hasta este punto. Bueno, antes de esta oportunidad, mi última pregunta, ¿cuál es el próximo proyecto tuyo? Sobrevivir. No, nos gustaría, de hecho, vamos a intentar continuar en ese sentido, eh, investigando sobre este tipo de empresas, de agentes, ¿no? Los streamers, porque nos permiten, creo yo, una visión privilegiada sobre debates clásicos y antiguos, los agentes que estaban antes, ¿no? Y los que vienen después. Y siempre estar mirando varios mercados al mismo tiempo, aunque nuestro foco está aquí y en general los proyectos que son más factibles tienen que ver con el mercado español, pero para nosotros es muy importante entender qué ocurre en otras partes del mundo. A mí en particular me interesaría que pudiéramos más, ¿no? Abarcar otras regiones del mundo más allá de Europa o de América Latina o de América en su conjunto, ¿no? El norte también. Pero bueno, todo llegará, así que eso es un proyecto futuro. Yo creo que seguiremos por esa vía. Y no sé, a veces es interesante recibir invitaciones nuevas, ¿no? Sobre temas nuevos. Creo que diría que es casi una obligación, ¿no? De un investigador, intentar, intentar trabajar sobre algo sobre lo que no había trabajado antes, ¿no? Intentar leer sobre cosas que uno no sabe. Yo intento leer, no sé, no lo consigo mucho, pero intento leer algo de filosofía, intento leer más más ensayo político, más cosas no tanto de nuestra área concreta, porque eso me sirve, muchas veces me sirve más, me sirve más que mirar los papers de los journals, me sirve mucho más.
Y bueno, seguir trabajando en grupo, seguir trabajando en equipo. Yo creo que eso es lo más fructífero siempre. Gracias, gracias. Sí, me gusta esta idea de evitar una programación total, ¿no? Y tampoco ambición tradicional de como mantener su trayectoria exitosa dentro de un campo. Y creo que importa muchísimo, ¿no? Escribir más ensayo, escribir más sobre filosofía y sus ideas, etcétera. Y para terminar, profe Trini, si puedo, y no sé si hay algunas cosas que quisieras añadir. Como digo, puede ser cosas nuevas o puede ser cosas que no hemos considerado antes. Pues hay una cosa que no sé si es porque, claro, ya me estoy poniendo mayor y la familia crece, pero me he dado cuenta, y además por una cosa que hicieron unos estudiantes el año pasado, que es la importancia y también por mi propio papel, creo, en la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, la Asociación AEIC, que es muy importante que generemos espacios de diálogo intergeneracional, porque, porque las cosas solamente avanzan gracias a la cooperación, pero además intergeneracional. No puede ser de otra manera, tiene que haber, necesitamos de esa solidaridad intergeneracional, necesitamos de los que han estado antes y nos han ayudado, pero los que vienen detrás necesitan que nosotros no lo hagamos demasiado mal, porque nos vamos a equivocar seguro, pero que intentemos hacerlo lo mejor posible porque también hay alguien que viene detrás. Esta idea de diálogo y de cooperación intergeneracional es algo que me parece importante. Ah, qué rico. Estamos, ¿no? En los hombros de gigantes del pasado, también gigantes del momento actual y del futuro, ¿no? Ujú. Profe Trini, muchísimas gracias por tu generosidad en términos de tu obra en general y también tu participación de hoy. Por el contrario, gracias a ti.